y arrancamos la discusión del tema que tenemos previsto para esta mañana. Les reitero el agradecimiento a todos ustedes de estar en estos trabajos que ya casi finalizamos, pero que han sido sumamente enriquecedores para nuestra propuesta final. Ceci. Muchas gracias, Sigrid. Buenos días a todos. Bueno, hoy nos tocaría el tema de sujetos obligados. Un poco empezó a tocarse ayer el diseño institucional que prevé el documento que proponemos, pero creo que va más allá de ese tema. Por supuesto, un punto es el diseño institucional y si debe estar dentro de la ley general o debe ser un tema más reducido y dejarse más libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del DF, así como al Congreso en materia federal, para diseñar la mejor estructura o las mejores instancias en la materia para los sujetos obligados. Ese es un punto. El otro punto es la diversidad de sujetos obligados que hoy existen, ¿no? Y qué tanto debe desarrollarse aquí. Los sujetos obligados que tienen que ver con el tema federal están fuera, ya lo hemos visto en el caso de obligaciones de transparencia, no se previeron para estos porque pensamos que deben ir en la ley federal, pero bueno, fundamentalmente la discusión será qué tanto debe regular la ley respecto de los sujetos obligados, pensando que habrá leyes locales que también tengan que tener una libertad en ese tema. Entonces, pues más bien le cedo la palabra a quien quiera empezar para platicar sobre ello. Ayer hablábamos del tema de unidades de enlace y comités de información. Esto, reitero, como ayer lo dije, es tomado fundamentalmente de la ley federal. Pensamos que ha sido un diseño institucional exitoso, pero el tema está también en sí debemos cerrarlo a eso o dejar un poco más libre el tema para que las propias entidades federativas determinen qué es lo que mejor conviene en cada ámbito, ¿no? No sé quién quiere empezar. Es que es viernes. Gracias. Adelante, por favor. Solo una cuestión general. Yo creo que precisamente una de las cuestiones en donde deberíamos insistir es en esta parte. Por supuesto, siempre que hay un planteamiento en donde nos metemos en las entidades federativas, existe el riesgo de que éstas estime que estamos metiéndonos en algo que debiera corresponder a su propia decisión. Sin embargo, yo creo que vale la pena el riesgo y, por supuesto, tanto en la técnica legislativa como en la argumentación de exposición de motivos, habrá que cuidar y reforzar esto. Pero en la medida en que tengamos mejores unidades de enlace o de acceso a información, el sistema funciona mejor. Y por tanto, sí debería establecerse estos mínimos. A mí me parece razonable lo que se plantea en el proyecto y es simplemente para tenerlo en cuenta. Entonces, el hecho de que se establezca una cierta jerarquía en el ordenamiento, igual y valdría la pena poner algunas cuestiones sobre líneas del servicio profesional de carrera. Creo que hay que insistir en esta parte. Sí, bueno, yo insistiría que en la medida que podamos llegar eso al tema de principios y bases, podríamos justificar de alguna manera e ir a más detalle o a menos detalle, ¿no? Pero bueno, ustedes que tienen el punto perspectiva de las entidades federativas, ¿cómo ven? Yo me quedo con la reflexión que hacía Francisco Ciscomani, en el sentido de que las unidades de transparencia las debemos de profesionalizar aún más. A 10 años, yo parto de la idea de que las unidades de transparencia deben ser profesionales, realizar un servicio profesional de carrera, porque luego suele suceder en los ayuntamientos o en los congresos locales que pues es un premio político, ¿no? ¿Dónde lo pongo? Pues a ver, ya si ya no el archivo está ocupado, pues a ver, mándalo para transparencia, ¿no? Y eso también nos permite a nosotros, digamos, pues tener un ejercicio del derecho, pues muy débil, ¿no? Y también sin perder de vista que al final de cuentas las unidades de transparencia son quienes nos proveen al final de cuentas de insumo, primero porque, bueno, dan respuesta a las solicitudes de acceso a información, son el vínculo
están pendientes de la información que obren los portales de internet y bueno, al final de cuentas pues también son el vínculo, aunque si bien es cierto no son parte en el recurso de revisión, pero bueno, sí son una parte importante en el recurso de revisión. Entonces yo pongo en la mesa y parto de esa idea de que sí deberíamos de profesionalizar o poner las bases, pero altas para los responsables de las unidades de transparencia, porque en la medida en que fortalezcamos a las unidades de transparencia, también vamos a fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información. Bueno, y el de datos personales también. Bueno, yo sí soy de la idea de tratar de desarrollar en la Ley General un catálogo específico de sujetos obligados. Primero, para que las leyes locales homologuen ese catálogo, porque sí hay una disparidad en las leyes locales en los catálogos. Incluso cuando hablábamos de obligaciones públicas de oficio, yo les decía en temas tan sensibles como gastos de representación o viáticos, ¿no? Cuando no está la palabra técnica puesta en la Ley General, después se pueden ir por la tangente de las legislaturas locales. Y yo creo que en el tema de sujetos obligados sí es importante no solamente desarrollar el catálogo de sujetos obligados, sino las obligaciones específicas de ciertos sujetos obligados que no son las mismas que otros. Municipios tienen unas obligaciones, universidades. Entonces yo creo que al desarrollar el catálogo de sujetos obligados, de alguna manera también estás desarrollando el catálogo de las obligaciones públicas de oficio. O sea, yo veo que si ya lo platicamos en esta mesa, que habría que ser bastante más específico en las obligaciones públicas de oficio y darle una buena redacción y ampliarlas, inclusive hasta por sujeto obligado, pues yo creo que en ese entendido tendríamos que hacer muy puntual la diferencia de sujetos obligados. Porque sí hay, por ejemplo, el día que platicábamos del tema de estadísticas, ¿no? Si establecemos estadísticas en las obligaciones públicas de oficio, es más fácil que se vayan a generar estadísticas. Si no, vamos a volver a entrar a solicitudes de información, declaratoria de inexistencia, ya es tú la estadística. Entonces ahí yo creo que hay estadísticas que sí vale la pena desarrollar y hay sujetos obligados, como por ejemplo el Poder Ejecutivo, en el caso de las procuradurías, que tienen estadísticas que se pueden anchar, la Comisión de Derechos Humanos, los propios órganos garantes, en fin. Yo sí soy de la idea de que en el ámbito de sujetos obligados seamos en la ley lo más amplio que nos permita para que las legislaturas locales no se vayan a ir por la tangente de que no se… Sí, lo más detallado que se permita, digamos, tampoco entrar a un grado de detalle a lo mejor absurdo, pero sí podemos a lo mejor diferenciar los sujetos obligados, diferenciar las obligaciones específicas de cada uno y sí detallar lo que son las obligaciones generales para todos y las que pueden ser del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las universidades públicas, las comisiones de derechos humanos, los organismos autónomos, los institutos electorales, porque tienen obligaciones diferentes. Y yo creo que sí valdría la pena que homologuemos eso, que en todos los estados lo que se obligue a los sujetos obligados sea lo mismo. Si no, vamos a tener otra vez disparidad y nos va a costar construir el Sistema Nacional de Transparencia. Federico. Entiendo que estamos en el concepto en el apartado de sujetos obligados, el catálogo de sujetos obligados, digamos, de manera específica en cuanto al catálogo, como bien dice Miguel, porque obviamente los sujetos obligados están en toda la parte de la ley en cuanto al tema de constituir comités, unidades de enlace o de información, los plazos para contestar respuestas, las facultades para pedir aclaración, la obligación es de pedir, de establecer información pública de oficio, pero entiendo que estamos particularmente en el tema de catálogo de sujetos obligados. Yo quisiera hacer el primer comentario es, qué bueno que la propuesta de manera particular, en primer lugar, plantea el concepto mismo de sujeto obligado, hay que decirlo, porque los planteamientos en algunas leyes, pues está el tema de ente público, con algunas legislaciones, en algunas legislaciones el tema de dependencia o autoridad. Queda muy claro que se retoma el concepto que desde el constituyente del 2007 se dijo, sujeto obligado. Y me parece que ese es el primer tema que tendríamos que poner en la parte de la discusión. El concepto mismo se retoma y quitaríamos de un lado en las legislaciones locales
el tema de ente público o cualquier otro análogo similar, y me parece que esto es congruente con el constituyente permanente, y como bien un día lo decía Javier Acuña, nuestro amigo Paco Acuña, sin duda el concepto mismo de sujeto obligado resulta un dato saludable y conveniente, en virtud de que genera la ineludible discusión de las obligaciones que tienen las dependencias en materia de transparencia y acceso a la información pública. Tiene una dimensión el tema mismo de sujeto obligado. Entonces me parece primero felicitar esa parte. Y solamente para contextualizar, que todos los que estamos aquí sentados ya lo sabemos, pero es para contextualizar un poco la propuesta en el tema. Cuando se discutió la reforma en el 2007, se creyó un buen tiempo en la discusión con poner posesión en poder de los entes públicos, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya conocen. Se dijo en la propia exposición de motivos que como se estaba diseñando los conceptos, abarcaba a la totalidad de los entes públicos, del legislativo, ejecutivo, judicial, y fue más en la exposición del dictamen donde se decía que esto era suficiente porque no se trataba de establecer un catálogo amplio de sujetos obligados, sino un concepto genérico que permitiera arribar a que todo el mundo era sujeto obligado. Entonces eso lo sabemos nosotros. Sin embargo, quedó agotado, no fue suficiente, porque a la larga en las legislaturas locales, lo que ya sabemos, cada quien entendió lo que quiso de sujeto obligado. Y luego, desde el punto de vista operativo, los órganos garantes nos vimos enfrentados a establecer un catálogo preciso de sujeto obligado. No hay que ir muy lejos. El más conocido recientemente, bueno, no recientemente, pero sí el más conocido, el debate entre el tema del Infonavit, si era o no sujeto obligado. Ahí está un tema, simple y sencillamente eso. Y no hay que olvidarlo. A nivel local, inclusive, lo que se dio fue una discusión entre los municipios y el órgano garante, que llegaron al tema de controversia constitucional, donde se estaba poniendo una autoridad intermedia entre yo y no sé qué, no sé cuánto, y se cuestionó la posibilidad del propio municipio de estar sujeto al órgano garante. Todos estos temas son importantes reflexionar. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo sí estoy convencido que hay que evitar una discusión estéril como la que se dio del 2005, particularmente del 2007 para acá, en cuanto a quiénes son sujetos obligados. Porque me parecería, y lo digo con toda honestidad, que desde el punto de vista conceptual jurídico estaba bien diseñado en el 2007, pero lamentablemente en estas discusiones operativas de interpretación pues nos llevó a esta cuestión, digamos, de falta de uniformidad, de homologación, de armonización, de estandarización de los sujetos obligados, y como bien lo dice Miguel, resulta muy claro lo que se dio en las entidades federativas, donde en algunas se consideraba sujetos obligados a los partidos políticos como directos o indirectos, en otras no. En algunos se consideraban a las personas físicas o colectivas que recibían recursos públicos y otras no. En otras se consideraban las personas físicas o jurídicas que ejercían actos de autoridad, en otras no. Y esto provocó la falta, lo que ya sabemos, la falta de armonización en cuanto a los conceptos de sujetos obligados, y coincido con el maestro José Roldán Sopa. Yo sí creo que tenemos que establecer un catálogo más preciso, y yo sí diría que, y como dice Cecilia, me parece que en el caso de los sujetos obligados, diferente a otros temas, sí abarca el tema, cuando hablamos de las bases, cuando habla de principios, procedimientos o bases, me parece que el tema de los sujetos obligados sí están cobijados para ser regulados de manera más puntual por la legislatura, por la legislación general. Pero hay que fortalecer, pero creo que hoy no tiene tanto cuestionamiento, porque me parece que queda muy claro que forma parte o del procedimiento, como las instancias del procedimiento de acceso a la información, o bien dentro de las bases mismas del derecho de acceso a la información. En cuanto a los sujetos obligados, que además, si bien ya arrancó con la reciente reforma un catálogo más amplio de sujetos obligados, para mí no queda agotado. Yo decía, no hay que poner todo en la Constitución, está bien de acuerdo, pero eso en la Constitución se pone para evitar algunas cuestiones. Pero me parece que podemos seguir en la idea de construir, yo sí creo que hay que construir un catálogo más amplio de sujetos obligados. Como se plantea, que me gusta el tema de, quiero repetir lo que dice el sexto, y esta diferencia que se hace entre sujeto obligado directo e indirecto, que no es menor. Yo sí soy de la idea de establecer de manera más precisa, porque estamos en una ley general, y hablo de mi experiencia local simple y sencillamente, de establecer de manera más precisa cuáles son los sujetos obligados directos de la Federación, los estados y el Distrito Federal, y cuáles son los sujetos obligados indirectos
también de la Federación de los Estados y del Distrito Federal. Entiendo en este diseño que si va a haber una ley federal, entonces ahí en la ley federal pongamos a los federales y bueno, las legislaturas locales pondrán a los locales. Y también estoy convencido que el modelo de ley federal que se haga va a ser un detonante muy probablemente para las legislaturas locales. Y probablemente si tuviéramos una ley federal también muy bien, será el detonante para muchos aspectos. Pero yo quiero concluir con lo siguiente. Y así muy rápido, en el tema de los sujetos obligados me parece que tenemos que ir precisando, por ejemplo, en cada parte, como viene en la mayoría de las leyes, que se replicaría tanto para el Estado como para el Distrito Federal, ¿qué corresponde al caso del Ejecutivo, por ejemplo? Que aunque parezca un tema menor, pues hay que decir sus dependencias, organismos desconcentrados, organismos auxiliares, empresas de participación estatal, fideicomisos, fondos públicos, en descaso, no sé cómo quedó la reforma, la Procuraduría, la Fiscalía, y ojo, tener en cuenta el tema de hoy, las llamadas empresas de Estado, a la luz de la reforma energética. Las empresas de Estado, ¿qué es? Ahí está, pero hay que especificarlos, por eso es importante. Porque uno dirá que es empresa descentralizada, empresas de Estado, para evitar un debate el día de mañana sobre si es o no sujeto obligado. En el caso del legislativo igual, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente, la Auditoría Superior de la Federación, cualquiera de los órganos de la legislatura y sus dependencias, pero de manera particular, lo decía la vez pasada, los grupos parlamentarios, o sus equivalentes, mismos que deben estar ceñidos también a los deberes, tanto de información pública de oficio como a los propios mecanismos de acceso a la información. El Poder Judicial, ya lo sabemos, igual a ser muy puntuales, los partidos políticos y agrupaciones políticas. Todo esto lo digo para que lo repliquemos también a nivel de estados y Distrito Federal, las universidades y cualquier otra entidad. Y se repetiría lo mismo en cada uno, claro, con sus propias especificaciones. Por ejemplo, en el caso de los estados, de manera muy particular el caso de los ayuntamientos, que también habría que precisar que corresponde o incluya sus dependencias, organismos desconcentrados, organismos auxiliares o descentralizados, fideicomisos, fondos públicos o cualquier otra entidad de la administración pública municipal. ¿Por qué? Porque ahora te voy a decir el municipio, pues creo que nada más abarca el ayuntamiento y no a todos los demás. Para evitar ese debate, diría yo, y uniformar el piso. En el caso del Distrito Federal, pues las demarcaciones políticas, las llamadas delegaciones políticas, y eso es en general. Y yo sí creo que en el caso de los indirectos replicaríamos lo mismo para la Federación de Estados y Distrito Federal, y aunque parezca ocioso, pero hay que decirlo para que lo entiendan los estados y el Distrito Federal, independientemente de las normas que se puedan poner en la ley federal, pues decir los sindicatos, las asociaciones religiosas, solamente que reciben recursos públicos. Me pongo yo a pensar en algunas que son muy comunes, las universidades e instituciones privadas, que inclusive reciben financiamiento público, recursos públicos, o cualquier persona física o moral, que ya lo sabemos, que está en el sexto constitucional, que reciba recursos públicos, los que ejercen actos de autoridad. Y esto solamente pretende ser, yo traigo una propuesta, solamente pretende ser no un catálogo exhaustivo, y que tendrá que ser desarrollado de manera más puntual y precisa en cada ámbito de gobierno, pero yo creo que sí va a permitir uniformar algún piso, porque no hay que olvidar, el tema es ese, estamos en hay una falta de uniformidad en el caso de los estados o de las entidades federativas. Y una segunda propuesta sería el identificar o poner como obligación que se identifique, que hoy lo hacemos, pero hay que ponerlo por ley, que los órganos garantes de los estados, del Distrito Federal y de la Federación deberán identificar y llevar un registro de sujetos obligados. Y tendrá que ser público, porque eso lo hacemos todos, pero parecería que queda como a la voluntad del órgano garante. No, el órgano garante tiene una obligación y se pone en ley, yo voy a establecer cuál es solo el número de sujetos obligados que tengo. Si descentralizado, fideicomiso es sujeto obligado, y además lo voy a tener publicado para la sociedad, y entonces esto genera un binomio muy bueno, que genera certeza de quiénes son los sujetos obligados y genera la posibilidad del ciudadano como un mecanismo orientador a quien le puede pedir información. Por otra parte, me parece importante definir lo que ha pedido particularmente y ha insistido mucho, particularmente López Ayón. En el caso de los sujetos obligados indirectos, tendríamos que definir con mucha claridad, que aunque no parezca, que parece un tema menor, cómo se ejerce el tema del acceso a la información y cómo se tiene que acceder a la información en poder de los sujetos obligados indirectos. O sea, la fórmula es que tendrá que ser a través de los sujetos obligados directos, eso hay que decirlo. No, porque no es menor cuando hacemos la división de sujetos obligados directos e indirectos. Esto tiene que ver con las obligaciones que tiene cada quien. El directo es muy claro, tiene obligaciones activas, que es información pública de oficio, la proactiva, como hoy se había venido planteando aquí en esta propuesta,
y en un segundo momento el tema del derecho de acceso a la información. Los de los indirectos nada más se limita a una obligación pasiva de ejercicio de derecho de acceso a la información. No se trata de que pongan un comité de información, una unidad de información, no se trata de que se hagan por sí mismos solicitudes de información, sino a través del sujeto obligado directo, y solamente haría la propuesta que me parece muy oportuna, como la señaló en su momento la propia ley del Distrito Federal, que me parece una fórmula sumamente importante, que en los casos de los sujetos obligados indirectos que ejercen autos de autoridad o reciben recursos públicos, establecer el deber desde la Ley General de Transparencia, el deber de estos sujetos obligados indirectos de proporcionar informes al sujeto obligado directo sobre los recursos o actos de autoridad que ejercen, porque ¿qué va a informar el otro si no le da autoinformes? Porque lo que no quisiera es que el sujeto obligado de indirecto te diga, pues lo que pasa es que no hay una obligación normativa de que me proporcione un informe sobre los recursos que le di. Entonces no hay nada que informar, entonces hay que declarar inexistencia, ¿no? Yo creo que hay que establecer esta obligación de los sujetos obligados indirectos de proporcionar informes al sujeto obligado directo sobre el ejercicio de las facultades o de los recursos públicos. Y finalmente, solamente insistiría, o más bien propondría, aunque ya vienen todo el entramado de las propuestas, en algunas leyes a mí me gusta, solamente es un tema de estilo legislativo, un catálogo de deberes de sujetos obligados. Están dispersos en algunas partes de los artículos de la propia ley, pero en algunas leyes lo que se ha venido haciendo, independientemente que después se desarrolle en cada artículo, se ha establecido un catálogo de deberes de los sujetos obligados, o te los omito, pero me parece que esa fórmula pues no viene más que a refrendar lo que se va dispersando en cada uno de los capítulos y articulados de la ley. Sería cuanto y para una terraza. Gracias. Bueno, yo dos comentarios sobre los aspectos de sujetos obligados y unidades de enlace. Digo, me parece muy difícil que la ley pueda regular los aspectos de servicio profesional en las unidades de enlace, particularmente en otros órdenes de gobierno. Es algo aspiracional, pero prácticamente imposible. Entonces, nuestra ley realmente podría ser una sugerencia en ese sentido y solicitar que los sujetos obligados o los órdenes de gobierno a que pertenezcan los sujetos obligados deberán establecer bases para incorporar al servicio profesional de carrera que existe en ese orden de gobierno a los funcionarios que conformen unidades de acceso y comités de información. O sea, me parece que la ley debe marcar una pauta, pero no regular en detalle, porque entonces enfrentaríamos un sinnúmero de sistemas que podrían ser tantos como municipios existen en el país, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, se antoja algo pues deseable, pero es poco práctico tratar de regularlo en detalle. Nuestra ley debe probablemente prever que estas personas que muchas veces tienen esta movilidad, están contratados por honorarios, cambian de una dependencia a otra o de un orden de gobierno a otro o de un órgano garante a un sujeto obligado, no quiero decir que tengan cierta estabilidad, pero por lo menos que se haga un esfuerzo de que se les incorpore a los esquemas de servicio profesional de carrera que existan en el orden de gobierno o en los sujetos obligados que correspondan, ¿no? Y el otro aspecto es qué hacer con el listado de sujetos obligados, ¿no? Todos conocemos que el gobierno, por lo menos el gobierno federal, siempre publica un listado de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, donde en las entidades vemos a los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. Bueno, ahí sale el Infonavit, y el Infonavit no pareció estar sujeto a la ley durante algunos años. Digo, como yo les dije, ¿no? El Infonavit, en alguna entrevista con los alebrijes, el Infonavit no es una SOFOM que bajó del planeta Marte y se estableció aquí y no está regulada por ninguna ley por tener una composición tripartita, ¿no? Tiene facultades específicas en ley, recauda, en este caso, contribuciones obrero-patronales, las acumula y llega a tal grado que hoy nos dice que ya no hay necesidad de hacer casas para los trabajadores en el país y quieren mandar eso a un fondo de… yo les quiero decir nomás que cuando pensemos en cómo incorporar a los sujetos obligados, pensemos quiénes se nos han escapado. Y cómo formulamos algo que sin ser un listado exhaustivo que parece
número cerrado, números clausus en este caso, ¿cómo pensamos en un texto que nos permita agarrar a todo el mundo, o por los recursos que manejan, o por el ejercicio de atribuciones, o por facultades que tengan de fiscalización o ejecución en su caso, como es evidentemente el caso del Infonavit per se, o a través del IMSS como recauda? Entonces, ese punto a mí me preocupa mucho. Establecer listados va a hacer parecer también desde un punto de vista técnico, jurídico, una pieza de legislación como muy burocrática. Entiendo que la claridad es muy importante, pero también busquemos una fórmula que permita englobar a todos y sobre todo pensemos en quienes se nos han escapado a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional, ¿no? Creo que es la parte donde, sobre todo en los directos, ¿no? Que es lo que más, los indirectos tienen otras maneras de cumplir, incluso sin estar mencionados en la ley, eventualmente hacemos que cumplan. Es el caso de los sindicatos actualmente, ¿no? Entonces, pensemos en eso. Y yo pondré sobre la mesa otro punto. A ver, estamos tratando en el documento que ustedes tienen de manera diferenciada a los sujetos obligados directos y, como ya lo mencionó, sujetos obligados indirectos, que son aquellos que, personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad en términos de lo que dice la Constitución. La realidad es que dentro de estos sujetos obligados indirectos hay una diversidad también muy importante, ¿no? Porque podemos encontrar ahí desde la persona que recibe una beca hasta una asociación civil que por algún motivo recibe recursos públicos, ¿no? Y que sí tiene una infraestructura y tiene todo un desarrollo mucho más importante. Entonces, la pregunta y la duda que surge cuando estamos viendo esto es: hoy tenemos ya un esquema de sujetos obligados indirectos que, como bien decían, responde a que los interesados hagan sus solicitudes ante el sujeto obligado que les dé el recurso, y de esa manera generamos como un esquema de transparencia indirecto, porque no son ellos mismos, pero sí se da cuenta de lo que les están entregando y que lo usan para los servicios. El punto es si debemos quedarnos en ese esquema, que es lo que propone el documento, o debemos ir un poco más a hacer una diferencia entre aquellos que definitivamente tienen que quedar como indirectos porque son el estudiante que recibe una beca y tienen que quedar como indirectos a través de CONACYT o de la institución que se la otorgue, y sí pensar en un esquema pues más directo respecto de aquellos que sí podrán tener una infraestructura. Y no estoy pensando en que tengan unidad de enlace y comité, pero sí quizá obligaciones de transparencia, por ejemplo, a partir de una plataforma que los propios órganos garantes diseñen, o no sé. Es una pregunta que pongo sobre la mesa porque la realidad es que creo que en este tema estamos adoptando el modelo actual, que puede ser considerado como que no estamos dando un paso hacia adelante cuando la Constitución no está reconociéndolos como sujetos obligados. Y entiendo la complejidad que esto implica porque son sujetos de muy diversa índole, ¿no? Mi pregunta es si debemos quedarnos donde estamos o pensar en un esquema que al menos a un grupo de estos, que son los que de manera sistemática pueden estar recibiendo recursos, tengan un esquema de transparencia mucho más, o al menos un poco más directo que el resto. Por ejemplo, ¿cómo sería el esquema de transparencia directo? No, lo que están pensando en sindicatos. No, sindicatos y partidos están como directos. Ellos sí con un diseño institucional. Me refiero, los que reciben recursos públicos que estamos considerando indirectos son desde que reciben una beca hasta una asociación que puede estar sistemáticamente recibiendo recursos públicos. Entiendo la brecha que hay ahí. Pero lo que digo es si para aquellos que sí tienen un esquema más constante de recepción de recursos, si para ellos no valdría la pena pensar en un esquema más directo, o los dejamos en la canasta a todos iguales, porque son, y hablo más de personas morales, no de personas físicas, ¿no? Mira, yo voy a reaccionar rápido a tu punto de vista. Yo creo que en el tema de sujetos obligados indirectos, cuando se trata de que no son entes de gobierno, obviamente personas físicas, personas morales, yo creo que el esquema que se ha hecho en la ley es un esquema adecuado. El que tiene la responsabilidad de recabar la información a la hora de otorgar el recurso es la entidad pública que otorga los recursos. Y así debe de seguir siendo, porque si le quitas esa responsabilidad a la entidad pública, entonces va a haber una discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Entonces, la única forma que tú obligues a la entidad pública a ceñirse a las reglas es que ellos tengan que transparentar ese proceso. Si tú dices, no, como ya lo obligado a transparentar es la ONG que recibe los recursos,
pues que pregúntale a él y pregúntale a él sobre el proceso. O sea, yo lo que creo es que sí es muy peligrosa la brecha. Y yo sí considero que el esquema actual ha funcionado. Y ha funcionado desde el que recibe la beca hasta la ONG que recibe recursos. Yo no eximo de la responsabilidad de dar información a quien da el recurso. Lo que digo es, si aquellos que tienen mayor posibilidad de cumplir pueden hacerlo, y no necesariamente que se les presenten las solicitudes a ellos, sino me refiero a un esquema de transparencia proactiva, obligarles a un diseño en donde también den cuenta de cómo usan el recurso público que les es entregado sin eximir al sujeto obligado. Y pues lo pongo sobre la mesa porque ese era el tema de los sindicatos. Los sindicatos estaban como indirectos y hoy los pasamos a directos. ¿Por qué? Pues porque hay realmente un interés público de conocer la cantidad de recursos que reciben, en qué los usan. En fin, no digo que pasemos aquí a todos. Lo que digo es sino aquellos que sistemáticamente están recibiendo un recurso público, que tienen mayor infraestructura y posibilidad, por ejemplo, de tener alguna plataforma informática, no tendrían que estar transparentando también eso, o los dejamos igual que a la persona física que recibe una beca. Mira, yo creo que la lógica de la ley de llevar a los partidos políticos y a los sindicatos a otro nivel también obedece a la naturaleza de esas organizaciones, ¿no? O sea, los sindicatos y los partidos políticos tienen una naturaleza pública, de alguna forma requieren el reconocimiento público de una autoridad. Entonces, yo sí creo que meternos a tratar de normar esto nos podría llevar a una brecha compleja, cuando hasta hoy digamos la fórmula de que los propios otorgantes de los recursos, por ejemplo, voy a hablarte de CONACYT, ¿no? Que CONACYT tiene ahorita una bolsa muy grande para emprendedores, ¿no? CONACYT, ¿qué está haciendo? Está haciendo unas reglas, como tiene que transparentar, y yo lo he tratado con gente que ha recibido las becas de CONACYT, es muy dura la forma de comprobación de CONACYT de los recursos para darte otra vez recursos, pero si no tuviera que rendir cuentas CONACYT, no tendrían esta dureza. Entonces yo creo que al tener CONACYT que estar actualizando la información pública de la entrega de recursos públicos hace que la gente también entregue la información. Si lo sueltas un poco y lo dejas a las ONGs o a la gente que recibe recursos, yo creo que el esquema actual está bien, ese es mi punto de vista. Sí. No, es tratar. Ahora, el ejercicio de la transparencia proactiva que tú dices podría ser algo que quede en la ley como una posibilidad, ¿no? La posibilidad de que estas organizaciones, en el ámbito de sus capacidades y posibilidades, pudieran generar programas de transparencia focalizada para dar a conocer directamente cómo ejercen los recursos. Pero yo no lo metería como una obligación, lo metería como un buen deseo, abriéndolo en la ley para que se haga la posibilidad de que esto suceda. Exactamente. No, nada más, refiriéndonos al Banco de México y al INEGI, que obviamente pudieran encajar en alguno de los esquemas que están aquí con autonomía constitucional, pero que tampoco aparecen con información pública de oficio, ¿no? Creo que también esa parte… Eso lo dejamos para la ley federal. Esa es la razón por la que no están aquí, porque como son sujetos obligados en el ámbito federal, es la razón por la que no aparecerían en la ley general. Pero evidentemente si no sería una omisión, tendría que estar necesariamente en la otra. Lo que no encontré son los fideicomisos públicos. ¿Los fideicomisos? Públicos. De hecho, aquí el doctor Chávez, si bien no asistió hoy, nos sugiere que incluyamos como sujetos obligados cualquier entidad, programa, fondo, fideicomiso sujeto a control presupuestario que ejerza recursos públicos o provenientes del aseguramiento de comiso de bienes. Entonces, creo que es una propuesta sumamente atendible, la tomamos nota para que venía en esa línea, ¿no? Ok, sí, eso, encontrar los fideicomisos públicos, aunque su participación sea minoritaria, pero reciben recursos públicos. Voy a hacer así como más papista que el Papa, pero cuando dices los ayuntamientos de los municipios, porque así dice la propuesta, yo entendería que el sujeto obligado es el cabildo y no todo el municipio. No sé, o sea… No, todo el ayuntamiento. El ayuntamiento. Y a mí la redacción no me gusta, ¿no? Yo pondría los ayuntamientos o poner los municipios, como le quieras poner, pero los municipios pareciera que estás diferenciando algo dentro del municipio. Sí, los ayuntamientos nada más, ¿no? Y los organismos, ¿no? Y digo, yo no creo que viniera mal que habláramos en las comisiones de derechos humanos, los organismos electorales. Es que entran en… Sí, yo sé que entran, en autonomía constitucional o legal. Pues sí, ¿Quién? Y luego en cada… ¿Quién? ¿Quiénes? Los comisiones de derechos humanos. Ah, ok, sí, las institutos electorales. Las universidades públicas no valdría la pena precisarlo. ¿Qué? Igual
especificidad. Entonces sí vale la pena agregarlo como sujeto obligado, aunque esté incluido en otros sujetos obligados. Que yo entiendo la redacción está por si se crean otros organismos autónomos, legales, constitucionales, no los que ya existen. Pero si ya diferenciamos universidades públicas, debería decir universidades públicas. Si ya diferenciamos comisiones de derechos humanos, deberían decir sujetos obligados o comisiones de derechos humanos. Si estamos en organismos electorales, debería decirlo a los sujetos obligados, porque los estamos diferenciando a la hora de hacer obligaciones de oficio. Eso, hasta en técnica administrativa, creo que debería ir. Y aparte la parte residual se salva, ¿no? O sea, hay una parte residual, digo, los demás órganos autónomos. Más queda por ahí. Para retomar lo que acaba de decir Miguel, precisamente esa era la idea, porque me parece que aquí se acaba de abrir un poco esta inquietud de si somos… Yo quisiera separar los temas, para no de repente… el tema si vamos a hacer o no, digamos, no exhaustivos, porque eso le tocará a las legislaturas locales, al Distrito Federal, si vamos a hacer o no, digamos, más, seguir en el camino de ampliar y especificar quiénes son los sujetos obligados. Miguel lo acaba de comentar. Hoy es que hay un hipo donde lo citamos, pero de repente están ausentes. Bueno, no están ausentes porque están en la descripción, digamos, amplia que dijo el sexto, ¿no? Entidades, órganos y sindicatos, todo esto. Ahí está una parte, pero eso que amplía lo que se dijo en el 2007 es mucho más amplio el concepto de digamos, el catálogo de sujetos obligados de hoy de la reforma del año 2014 que la que tuvo el 2007, pero que tampoco se agota ahí. Yo digo que se agota digamos, en varios momentos. Lo amplía en cierta medida la reforma del 2014, ¿no? Más específico entre el catálogo de sujetos obligados. Y luego viene la ley general a ampliarlo más. O sea, tiene que ofrecer algo más allá del sexto constitucional. A mí me parece, como dice el maestro Lorenzo, este es un tema fundamental, es un tema importante. Y luego, digo, la Constitución, la ley general, y luego vendrán las legislaturas locales porque no conocemos las realidades. Pero lo que no podemos discutir es, por ejemplo, se discutía el tema de municipio y ayuntamientos, demarcaciones territoriales o delegaciones políticas. Yo creo que sí podemos ir arribando un poco que son ayuntamientos o los consejos municipales, pero lo más importante, ¿qué abarca el ayuntamiento? Pues las dependencias, organismos, que es un debate local. O sea, es un debate, oye, ¿sí abarca las descentralizadas o no las abarca? No es que no se llama descentralizadas, se llaman auxiliares o equivalentes, pero es el debate que tenemos en la legislatura. O sea, el tema es local. Yo quiero decir que la gran parte de la uniformidad es lo local. Pero si ponemos ayuntamientos es correcto. Sí, pero el problema es que cuando tú vas al ayuntamiento y tienen el organismo descentralizado de la… Los ayuntamientos, dependencias y entidades que formen parte… Por eso, esa es la propuesta, esa es la propuesta. Es una gran discusión, si son sujetos obligados o no. De repente no te quieren trasplantar a los recursos públicos porque no está en la ley. Porque dice, no, nosotros se lo dimos a un tercero el carnaval y el ayuntamiento nos dio recursos. Y entonces parece que es indirecto, también es de la administración pública municipal. Sí, incluso ese que es un poco el tema, Miguel. El tema es, nomás es un ejemplo, yo aquí traigo un planteamiento que si hablas de ayuntamientos, bueno, puedes poner temas como las dependencias, organismos desconcentrados, organismos auxiliares o desconcentrados, fideicomisos, fondos públicos municipales y cualquier otra entidad o administración pública municipal, y lo repite en el caso de las demarcaciones. Pero insistía, si nosotros no ponemos esto, ¿qué va a suceder? Que a lo mejor en el Jalisco, pues hay un debate porque estiman que los órganos auxiliares o descentralizados no forman parte, o los comités de agua. Ese es el tema. Entonces vamos a volver a tener en el estado X un catálogo amplio de sujetos obligados y entonces un debate no lo tenemos. Y otro tema, o yo decía, en algunos van a incorporar a los grupos parlamentarios y otros van a decir es una entidad que no está regulada dentro de los parlamentos, por lo tanto los grupos parlamentarios no forman parte de esos sujetos obligados. Y algo importante que se me pasó así, porque yo tenía algunas ideas y luego no quiero hablar, que luego sí me tarda un poquito. El tema que tendríamos que especificar, yo le he venido propuesto, teníamos que decirlo, no sé si sea parte de esto, pero tiene que ver con el principio de auxilio, orientación, que le facilite a los particulares. ¿Qué está sucediendo en algunos municipios? Se debate el tema de, yo quiero que me pongan un catálogo amplio de sujetos obligados de mi municipio, no digo ningún nombre. Y yo el razonamiento que hago es que en materia municipal la ventanilla única es el municipio o el ayuntamiento del DIF.
del agua potable y de cualquier órgano descentralizado, de cualquier órgano desconcentrado, porque si nos vamos a tener, por ejemplo, en un municipio amplio que a veces abarca hasta 1 o 2 estados, para el particular se le dificulta. En lugar de que suceda a nivel federal o a nivel estatal, que es bueno tenerlos diversificados, a nivel municipal puede ser el contrario. Hoy, ¿sabes qué? Es que me la pisa el ayuntamiento, pero fíjate que el DIF tiene su propia unidad de enlace y el órgano desconcentrado tal. Resulta que además a nivel municipal tengo un catálogo, ¿no?, de 20, 30, 40 sujetos obligados, y entonces eso puede llegar a confundir. Es un tema que yo dejo aquí también en la mesa por lo que decía Miguel, en el sentido de además de establecer de manera muy puntual el catálogo. Yo sí creo que lo más, digamos, no exhaustivo, porque eso le corresponde a las legislaturas, insisto, tanto del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y obviamente dentro de ese mismo catálogo está órganos constitucionales autónomos de los estados, del Distrito Federal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que voy es que también tenemos que reflexionar si en el caso de los municipios, porque no estamos en ese debate, si efectivamente tendría que haber sujetos obligados municipales, que para mí me parece que eso desorienta e inhibe al propio partido. Pero solamente lo dejo como tarea. Gracias. El comisionado. A ver, yo, perdón, no, usted trae corbata, así que más. No, la jerarquía institucional. Y yo como ahora respeto. No, a ver, yo les entiendo la inquietud, o sea, de verdad cada vez que ustedes sacan alguna inquietud local, la comparto totalmente. O sea, esto del miedo de que si no especificamos, además del sueldo, el salario, el bono, el bla, 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 no lo van a dar, y, en fin, ¿no? Eso lo entiendo y lo comparto. Me queda claro ahorita que si ponemos a lo mejor nada más los ayuntamientos, pues podría haber duda de que, ¿no?, todas estas particularidades que se pueden dar, pero de pronto un poco como provocación, dos cosas. A la hora en que, por ejemplo, decimos en el inciso A los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Federación y luego los poderes de los estados, pues ahí ya estamos entendiendo pues que dentro de estos órganos, pues cualquier órgano, porque si no entonces podríamos caer en que, ¿no?, pues dentro del poder legislativo la administración pública federal centralizada y descentralizada y el no sé qué y luego dentro del poder legislativo pues esto y esto y esto y esto. Entonces no sé. La otra es que no sé si con lo que se dice en la fracción K, en la misma fracción 27, inciso K, que dice cualquier otro órgano o autoridad federal, estatal o municipal, no sé si ahí ya podría caber, digamos, o sobreentender eso, y que, como bien dices tú, ya las especificidades las establezcan en la ley local, para no establecer aquí en la ley general, porque yo parte de mi inquietud que les he querido transmitir con esto de ser específico es que aquí estamos escuchando 4 voces de 4 estados donde hay 4 particularidades en los municipios de ustedes, pero a lo mejor aquí está los comités de feria, pero a lo mejor en otro municipio de otro estado que no está hoy presente, pues existe la figura no sé qué que inventaron, ¿no? Porque me queda claro que cada municipio puede inventar cualquier cosa. Entonces, no sé si debamos de ponerlo aquí tan exhaustivo o de nuevo encontrar alguna especie de fórmula que no sé si el inciso K sea suficiente o si dentro de eso darle ampliarlo ahí un poco para, insisto, pues no omitir nada, ¿no? Porque sí, pues sí, en los municipios si le pueden dar la vuelta, le van a dar la vuelta, ¿no? Pero yo vería un poco complicado llegar a eso, porque pues, ¿no?, el comité de feria, la coordinación de no sé qué, asesoría de no sé cuántos, etcétera, etcétera. Sino por eso, encontrar alguna redacción que pudiera
englobar o no dejar a ninguna duda que cualquier cosa, miren, les platico, por ejemplo, cuando estábamos con lo de la reforma del sexto constitucional del 2007, ustedes la conocen perfectamente bien, ¿no? Y ven como dice, pues cualquier órgano, entidad, organismo. Bueno, cuando estábamos ahí en la Cámara de Diputados, y me acuerdo muy bien que estaba César Camacho, que era entonces diputado, parte de la discusión era eso, era si nada más se le ponía entidades, o se le ponía órganos, o se le ponía organismos, ¿no? Y entonces pues era, no, es que pues pongámosle todo lo más que sea omnicomprensivo. Y había otras voces que decían incluso que eso se debería de ampliar, pero entonces pues caíamos en esta problemática de decir, hombre, ¿no? Le vamos a sumar y sumar y sumar y sumar. Entonces se optó por eso. Yo simplemente mi comentario, mi sugerencia es que a lo mejor tenemos que encontrar algo así que se entienda que no hay manera de que nadie se haga de ladito de cualquier cosa que dependa, en este caso muy concreto, pues de un municipio, para no caer en que dentro del poder ejecutivo estatal, por ejemplo, pues también son sujetos obligados y a tener que hacer una lista larga, ¿no? Va por ahí la preocupación. En la medida que somos más detallados siempre tenemos el riesgo de que se nos escape algo, ¿no? Y por ejemplo estaba revisando la ley orgánica de Puebla y dice, los ayuntamientos estarán integrados por un presidente municipal, regidores y síndico, punto. Y entonces nos harían referencia solamente a un órgano dentro del gobierno municipal. Y entonces ya el director general de amparos no estaría incluido, entonces tenemos ese riesgo de… Y yo creo que y esa es la desventaja de la técnica de precisar órganos, ¿no? Y aquí creo que tendría que ser una combinación entre órganos y funciones. Y en donde el término autoridad nos hace referencia a una función más que a un órgano. Y una autoridad puede ser un particular, pero que ejerza una función que tenga ciertas características que nos pueden llevar a identificarlos con autoridad. Que el concepto de autoridad es problemático y tampoco lo vamos a definir en la ley, ¿no? Porque esto va teniendo como su evolución en la jurisprudencia y ha pasado de la idea de que autoridad es todo el que ejerce la coacción y la fuerza pública hasta el que unilateralmente puede modificar la esfera jurídica de otra persona. Entonces yo creo que hay que ver que pueden serlo de hecho. De hecho pueden ser una autoridad, y que es el concepto de autoridad de facto, de hecho, porque están actuando con la aceptación, con el concurso de una entidad pública. O sea, para términos de amparo puro y duro podríamos llegar a considerar las autodefensas como autoridad. Sí, pero además y no es… ahí se llaman autodefensas, pero ¿qué tal que en otro estado se autonombran? Sí. ¿No? Entonces, por eso ahí es donde yo veo esa complicación de definirlo nada más. Igual y valga la pena dejarlo para una definición de interpretación, porque es movible ahí el tema. Ahora, otra cuestión, hay que tomar en cuenta que la ley general también va a ser administrada por el IFAI, ¿no? Y por supuesto en esto, el hecho de que tengamos ciertos conceptos que nos den flexibilidad, nos da la posibilidad de ir modulando la aplicación. Ahora, hay otra cosa que es, hay sujetos que están en una zona en donde no son estrictamente autoridad, pero ejercen funciones públicas. Y esto que está como en la línea también puede ser decisivo para el tema de datos personales. Por ejemplo, pienso en los concesionarios, ¿no? Entonces, puede haber, dependiendo del tipo de concesión, puede haber concesiones que nos lleven a que la función sea de autoridad. No sé, por ejemplo, un concesionario que tiene a su cargo la gestión de un registro público y en donde él decida admitir o registrar o no un documento. Pero puede haber concesionarios que no necesariamente realizan funciones de autoridad. Por ejemplo, en algunos estados existe el mecanismo de la concesión de obra pública, ¿no? Entonces lleva a cabo una actividad material y no necesariamente eso cae dentro del concepto de obra pública. Entonces, pero ahí tiene que ver por el tema por ejemplo, el tema de datos personales, ¿no?
¿bajo qué ley cae? ¿Bajo la ley de datos personales en posesión de particulares o...? Entonces, ahí hay una cuestión, y por supuesto ahí va a haber una pelea. Lo bueno es que ya es una ley más o menos compatible, pero ahí hay todo un tema. Entonces, puede ser una vía la del detalle, con ese riesgo, pero entonces tenemos que usar una técnica en donde hagamos referencia a la función que nos permita cubrir todo lo demás, ¿no? Oye, sí, yo insisto nada más en que creo que el catálogo de sujetos obligados tiene bastante amplitud. Yo seguiría puntualizando que los que estamos viviendo una obligación de oficio los pongamos textualmente como sujetos obligados para efecto de que homologuemos si los estamos viviendo uno al otro, que seamos amplios, como nos está diciendo Ángel, en el tema de que puede entrar todo. Una redacción podemos incluir, digo, en el tema de los ayuntamientos, como que dice Pepe, su preocupación, sí, eso dice la ley de Puebla, pero es evidente que la dirección de administración es sujeto obligado y así se han tratado, o sea, no hay ese riesgo. Más el riesgo está en los órganos que se crean en los ayuntamientos para debatir el tema de la transparencia, que entonces, con que diga en la fracción K, cualquier otro órgano o autoridad federal, estatal o municipal que ejerza o reciba recursos públicos y realice actos, ya es sujeto obligado. Con eso metes un poco, ya se diferenciará si es directo o indirecto en su momento, pero por lo menos es sujeto obligado. Okay. Y nada más con esa redacción, si el comité de carnaval le dio 10 millones de pesos al ayuntamiento, está ejerciendo recursos públicos y es sujeto obligado. Que es indirecto porque era una sociedad, no es otro tema, pero está dentro del catálogo de sujetos obligados. Ya con eso sacas del contexto de preocupación de los estados y ya en las leyes locales podemos matizar un poco esto. Ok, Sigrid, y luego le doy la palabra a Dean. Sí. A mí me gustaría recuperar algo que mencionó Federico, que es el tema de los municipios como ventanilla única. ¿Y por qué lo traigo a colación? Y me gustaría escuchar la opinión de los representantes de los estados, porque una realidad que se nos presenta, y sobre todo ustedes, es que hay una diferenciación en las capacidades de ejercicio presupuestal y administrativo de los municipios. Es muy distinta la zona metropolitana de Monterrey con 10 municipios a cualquiera de los municipios pequeñitos que ustedes tienen o saliendo de la zona de Cuautitlán Izcalli, ¿no? Entonces quizás pudiésemos, dos cosas se me ocurre. Por una parte, garantizar que sí, en este ejercicio de hacer efectivo y eficiente y expedito el acceso a la información que quiere el ciudadano de pie, porque además eso es lo que nos arroja la encuesta del INEGI, que lo que quiere el ciudadano es conocer sobre su autoridad inmediata, que la ventanilla única sea el municipio y que pudiésemos distinguir a partir del tamaño de habitantes que tienen, quizás una diversificación de sujetos. Porque si dejamos por un lado a la ventanilla única al municipio, ¿sí?, ahí garantizamos una efectividad entre el ciudadano y su autoridad local. Pero si es mucho más grande, sí tendrían la capacidad, se me ocurre, de generar unidades de enlace si su tamaño es considerable. Naucalpan, Monterrey, Guadalajara, ¿no?, que pueden tener dependencias a nivel municipal con una capacidad presupuestaria y administrativa para crear su propia unidad. Pero no es lo mismo si le pido a Guajuapan de León, si le pido a Pinotepa, ¿no? Entonces quizás encontremos una redacción en términos del número de habitantes que tienes por municipio para hacer esta distinción fina y que entonces allí pudiésemos no solo dejar al municipio como la ventanilla única, pero eventualmente ante su tamaño y dimensión sí que tuviesen una unidad de enlace para hacer más eficiente el ejercicio del interés en un comité de agua, que puede ser mucho más grande en Ensenada que lo que pudiera ser en otro municipio. Lo dejo allí como una reflexión. Hablando de la reflexión que hace Sigrid, yo te comentaría esto. Por ejemplo, en Yucatán, el gobierno del estado es una ventanilla única y las secretarías son unidades de enlace administrativas. Entonces hay una unidad de transparencia del Poder Ejecutivo, la que recibe las solicitudes y ella es la que tiene la obligación de turnarlas a quien puede ser la autoridad que detente la información. Eso nos ha resuelto muchos problemas, porque el ciudadano no tiene por qué saber quién es el que tiene la información. Eso es un tema del trabajo. Hay otros, como el Instituto Federal, por ejemplo, que aquí cada secretaría es una unidad de transparencia. Entonces, eso tiene otras complicaciones. Pero no hemos llegado, fíjate, en el país no hemos llegado a un modelo único de cuál es el mejor. Hay sus pros y sus contras. Y estoy hablando de gobiernos estatales.
ya no de municipios. En los municipios, por lo menos yo no conozco ninguno en el país que tenga doble ventanilla, ¿no? Siguen siendo ventanillas únicas. Pero en los estados sí se ha dado la curiosidad de decir, a ver, vamos a crear una ventanilla única en uno, en otro no, a ver cómo funcionan. Y la funcionalidad también depende de la capacidad presupuestaria de la ventanilla única. Porque, por ejemplo, en Yucatán nuestro gran problema es que tenemos una ventanilla única de 5 personas. Entonces, 5 personas para atender todas las solicitudes del gobierno del estado, no te da tiempo ni de subir la información pública de oficio. Entonces, necesitaría crearse realmente una unidad de transparencia. En Jalisco hay una Dirección General de Transparencia del Poder Ejecutivo, que hoy el director es un excomisionado de Jalisco, Guillermo Muñoz Franco, que es más o menos el concepto de ventanilla única. Pero no nos hemos puesto de acuerdo en materia de los estados. Yo creo que los municipios no deberíamos ni dejarles, ni siquiera insinuarles que pueden hacer eso, porque se va a dar un desastre. O sea, yo creo que deberíamos llegar con ventanillas únicas en los municipios, e incluso tratar de hacer ventanillas únicas en los gobiernos estatales. ¿No? ¿Tienes ventanilla única? Pero, digo, técnicamente no debería de ser mala. El problema es la capacidad presupuestaria. Sí. Ay, mira, esa es una muestra de que en cada estado ¿no? Tiene sus propia. Sí, porque a lo mejor lo que sí funciona en Yucatán, por las razones que sean, pues a lo mejor no, en Baja California no, pero en Veracruz menos. Ese diseño lo debemos dejar un poco puesto para las realidades estatales. Sí. Cada realidad es diferente y la complejidad. El diseño, digamos, si es ventanilla única o no, si es sujeto obligado, es otra cosa. Sí. Francisco Ciscomani. Yo sí sigo con atención la discusión y obviamente la realidad municipal, la realidad local, pues supera ampliamente lo que sucede en la parte nacional o en la parte federal. Yo siempre digo que el mundo es como se observa del espacio. Donde están las lucecitas, ahí está la raza. Ahí están las solicitudes, ahí está la industria. Digo, sin menoscabo y sin despreciar obviamente municipios que son eminentemente rurales y que pueden ser numerosos como los de Oaxaca. Sí me parece que el término de ventanilla única o unidades de enlace, y coincido con ustedes, puede quedar suelto porque al final del día es la tecnología la que define realmente cómo está o dónde está el cúmulo de solicitudes de acceso. Decía José Octavio López Presa que no importa qué diga la Constitución, si el sistema de solicitudes de información no lo permite, eso no va a pasar, ¿no? Eso es algo un poco para darles la realidad, ¿no? Si vemos estadísticas, pues la mayor parte de la información va a ser solicitada a través de medios electrónicos. Siempre será más sencillo encontrar un café internet y alguien que sepa manejarlo que hacer fila en una ventanilla burocrática, por más pobre o más recóndito que esté el municipio o el ayuntamiento, ¿no? El punto es, sí podemos dejar suelta esa parte, y las ventanillas únicas, estoy de acuerdo, funcionan mejor. Si en la ventanilla única hay una persona que agarra el teléfono y a cada solicitud se arregla estas cuestiones a telefonazos, es decir, les pega con el teléfono a los que no quieren darle información, pues vamos a tener que esta ventanilla va a ser mucho mejor evaluada y va a tener grandes logros, más allá de que si hubiera una en cada dependencia, en Yucatán, por ejemplo, ¿no? O en Sonora, que podría ser otro ejemplo. Entonces, esa parte podemos dejarla suelta. Yo creo que lo importante es que quien sea el titular, primero los medios electrónicos, y quien sea el titular tenga las atribuciones correspondientes para poder ejercer, digamos, su función sobre un sinnúmero de dependencias de entidades o sobre una sola dependencia, ¿no? Pero podemos dejar suelto eso siempre y cuando el hombre del teléfono o la mujer del teléfono pueda arreglarlo como se debe, ¿no? Gracias, Francisco. Adrián. Gracias. Dos comentarios recogiendo las inquietudes de Miguel y de Francisco. Yo creo que entonces valdría la pena poner en las legislaturas o la posibilidad en la ley general que los estados opten por las unidades de enlace o las unidades concentradoras de enlace, ya que que se le deje el árbitro de cada sujeto obligado que pueda optar por una unidad en cada entidad o dependencia, en el caso de los ayuntamientos, en el caso de los estados,
o optar por la unidad concentradora, ¿no? Ya la experiencia le dirá a cada uno. La otra es recogiendo el tema de si son los municipios o los ayuntamientos. Yo pongo en la mesa alguna definición a lo mejor muy parca, pero los ayuntamientos, incluyendo los organismos descentralizados, empresas de participación municipal y los fideicomisos públicos municipales. Gracias, Adrián. Federico. Sí, nomás para responder un poco lo que comentaba el comisionado Trinidad Saldívar. A mí me queda claro desde la reforma del 2007 cuál es el listado de sujetos obligados en un estado, por ejemplo, el caso del Estado de México, más o menos lo que correspondería al nivel federal. El tema no es la preocupación, no soy yo. O sea, el tema no es si… A mí la redacción del 2007 me convence. A mí no me queda duda quiénes son los sujetos obligados directos, indirectos, y cuál es el esquema de acceso en el caso de los indirectos. Sino el planteamiento es a la luz del espíritu de la reforma esta del 2014. Y a veces la preocupación sí puede ser local, pero también ha sido de un diálogo institucional, por ejemplo en el caso de la Comay, cuando platicamos nosotros en las divergencias, en las diferencias que se llegan a dar. A mí me parece que se opta al final en un sistema mixto, que además siempre un sistema casuístico, pues nunca se cierra, siempre deja abierta la puerta de una regla genérica. Y no he hablado solamente del tema de los municipios, he hablado del caso del Estado y del Distrito Federal. ¿Quiénes corresponden los sujetos obligados del Ejecutivo? Decía. Comentaba yo hace un rato, una definición, descentralizados, auxiliares, fideicomisos, fondos, y especificaremos empresas de Estado y a la luz de la reforma energética. Y lo mismo es repetirlo esto mismo del Ejecutivo en el DF y en los estados, porque alguien dirá, creo que los organismos auxiliares no lo abarcan, ¿no? Y entonces no los ponemos, nada más es el mero Ejecutivo y su parte centralizada. No es un tema menor, es la uniformidad, insisto, del nivel federal, estatal y municipal. Yo no dudaré que la ley federal sea un referente. Cuando veamos, mira, en la federal pusieron las empresas de Estado, descentralizado, desconcentrado, qué bueno, será un referente para las estatales, pero solamente un referente. En la ley general obliga, que esa es la única diferencia. La ley federal pues fue el referente para la reforma constitucional. Es más, la ley federal no tuvo que modificarse después de la reforma del 2007. Las bases y principios estaban en la ley federal, que después se llevaron una reforma para uniformar. A mí me queda claro que una redacción genérica, pues a mí me convence. El tema no es tanto con eso, sino en esta parte. Y por lo tanto yo insistiría en todo caso en lo que comentaba de establecer en alguna disposición que los órganos garantes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal tengan la obligación, el deber o la facultad de identificar y llevar un registro listado de los sujetos obligados de cada uno de sus ámbitos geográficos, lo cual permite que en esta facultad el órgano garante identifique claramente, oye, yo tengo la obligación de identificarlos, estos son sujetos obligados, y eso genera una especie también de colchón normativo para poder decir, yo insto al comité de agua, porque es parte de la atribución, es decir, que puedan identificar y llevar a cabo un registro listado de los obligados, de los sujetos obligados que correspondan al ámbito de su competencia. Y hasta aquí dejaría yo mi intervención, sin dejar de señalar que yo he venido un poco insistiendo lo que hace un rato decía, o sea, la ley, la Constitución te da como el marco genérico y lo amplía el catálogo de sujetos obligados. Yo entiendo en una ley general no solamente repetir lo que ya dice el sexto, sino es el siguiente estadio de poderlo ampliar, y luego vendrá un tercer estadio que es las leyes locales, y luego vendrá un cuarto estadio que serán los lineamientos y las atribuciones que puedan tener los sujetos obligados, los órganos garantes. Pero sin duda la Constitución, la ley general nos echan la mano para defender una reforma en una ley local, para después en una ley local, si no quedó, pues, sí me explico, esos son los temas. No es un tema de preocupación muy jurídica, porque yo más o menos, yo me quedo con cuáles son, y a lo mejor daré el debate allí, si nos invitan o no en una legislatura, a decir, estos son los que tienen que ir quedando. Sobre todo cuando en las legislaciones locales sí se va estableciendo un catálogo. Si bien aquí se dice el poder legislativo, entidades, organismos, después se va desglosando en el caso del legislativo, del ejecutivo, del judicial, o como decía yo, en el caso del sexto constitucional, no hay que olvidar que tiene una técnica. Si al momento que dice poder legislativo, ejecutivo, judicial, o quien reciba recursos públicos, ¿para qué ponen sindicatos? Si ahí estaban incluidos. En cierta medida, pero quiso el constituyente decir,
De repente una regla genérica no basta, de repente hay que ser específicos. Y hay quien llegó a plantear inclusive el tema de poner universidades públicas. Reciban recursos públicos no es necesario, sin embargo estás en el debate de que la autonomía universitaria no me permite ser sujeto obligado, y entonces entras al debate. Si tú contextualizas las universidades públicas, se acabó, más allá de la información pública de oficio. Ese es un poco el tema, perdón. Gracias. Sí, Miguel. Yo te voy a poner en contexto, les voy a poner en contexto una discusión que se desarrolló en los estados en los últimos años, que finalmente no pasó a más, pero el amago sí existió por parte de los tribunales superiores de justicia de los estados. Como los tribunales superiores de justicia de los estados eran sujetos obligados, en la CONATRIP empezó a generarse una tendencia de que como la Corte no era sujeto obligado, pues tampoco deberían ser sujetos obligados. Y ya no les digo de las universidades públicas, que siempre han tenido el debate que son autónomos y que pues, los recursos son de ellos y ellos tienen no tienen por qué depender de un órgano garante, ¿no? Cosa que también ya se superó. Pero sí en los últimos 4 o 5 años hemos estado llevando los comisionados de esos estados esas discusiones. A mí me tocó hablar con un presidente de un tribunal superior que me dijo, yo, ¿cómo que voy a tener un sistema de acceso a la información electrónico que tú vas a administrar? Estás quedando loco, me dijo. O sea, mi información es mía. ¿Cómo que tú eres el Tribunal Superior de Justicia del Estado? Y entramos en una discusión conceptual de meses en donde incluso amagaron algunos tribunales con hacer un procedimiento para salirse de ser sujetos obligados en los estados. Finalmente ya hoy, con la incorporación de la Corte y de los demás sujetos obligados, esto ya no se dio, pero sí lo pongo en contexto porque efectivamente nuestra preocupación como comisionados de los estados es que esas discusiones sí se han dado por no ser específicos. Y creo que en algunas cosas podemos ser específicos, en otras podemos ser genéricos y podemos hacer un buen catálogo de sujetos obligados. Yo creo que a todos nos queda claro la preocupación, porque es una realidad, ¿no? Es una preocupación política más que jurídica, ¿no? Aquí, como bien dicen, lo importante es que podamos especificar ciertas cosas. La cuestión es hasta dónde, hasta qué nivel, ¿no? Y a partir de ahí sí, pues aquí hay muchos especialistas sentados que se pongan o nos pongamos de acuerdo en cuál sería la redacción de en una fracción donde tratemos de ser, pues así, omnicomprensivos de todo aquello que no podamos poner en esta lista, ¿no? O sea, me queda claro que sí hay que darle, hay que desagregarlo un poco de lo que viene en la Constitución, vamos a desagregarlo aquí. La cuestión es que aquí hay que desagregarlo hasta cierto nivel y a partir de ahí, pues ya corresponde a los estados, ¿no? Entonces sí, pues esta frase a lo mejor queda demasiado, nos queda de ver esto de cualquier otro órgano o autoridad federal, estatal o municipal, entonces a lo mejor esa parte es la que habría que redactarlo de una manera más en la que estemos. Con que reciban y ejerzan recursos públicos o reciban actos de autoridad, con eso la cierras, porque arriba habla de los sindicatos, pero cuando habla de los sindicatos y habla de los que reciban, ejerzan recursos públicos, reciban actos de autoridad, pero también los órganos o autoridades federales municipales hacen lo mismo y eso debería ser la variante de ser sujeto obligado o no, que ejerzan, reciban recursos públicos o generen actos de autoridad. Y ya con eso involucramos a todo lo que se pueda crear. El hecho, yo creo que hay una frase que dice follow the money, ¿no? ¿De dónde viene el dinero? ¿Eres sujeto obligado o no? ¿Directo o indirecto? Yo creo que con que esté en la nota del dinero es muy fácil identificar los sujetos obligados. Y ahí no se van a poder salir. Y como dice Federico, ya en las legislaturas locales, si en la general se le da a los órganos la facultad o la obligación de generar catálogos de sujetos obligados en las entidades federativas, eso va a dejar mucho más claro, si es una facultad del órgano garante de determinar quiénes son sujetos obligados, pues ahí ya entraste a otro nivel de desagregación y ya con estos parámetros ya los órganos estatales pueden decir, todos esos son mis sujetos obligados. ¿No? Nosotros acabamos de crear por ejemplo un instituto de historia en museos de Yucatán, en un decreto, y le dieron un museo y ahora le van a dar otros, y esos museos pertenecían a no sé qué, y todo eso. Pues ese es un sujeto obligado, y no hubo discusión, entonces hubo que meterlo dentro del catálogo de sujetos obligados ahora, pero entonces tienen que cumplir con las 22 fracciones, entonces transfieren los bienes y la parte presupuestal, todos lo tenían de la Secretaría de Cultura, pues ya no es de la Secretaría, es un instituto, lo crearon en un decreto. Entonces, yo creo que esa puede ser la salida.
Sí. Yo mandaría una propuesta, yo que quiero tardar una propuesta, yo mandaría una propuesta y sí, algo, digo, reconozcamos que los abogados somos bastante complicados, entonces pues sí, puede ser muy difícil que estemos todos de acuerdo, pero creo que en el fondo estamos de acuerdo con la idea, no podemos desagregar tantísimo, pero entonces necesitamos una redacción en la que pues más o menos estemos todos de acuerdo, ¿no? Correcto, entonces esperaríamos alguna propuesta que tengan y la vemos para hacerla compatible con la preocupación que han manifestado en diversas vertientes, ¿no? Sí, claro. No, pero sirve mucho porque pues finalmente ustedes tienen la experiencia directa en el ámbito local, ¿no? Pues más allá de lo que ya se ha discutido sobre sujetos obligados directos e indirectos, yo quisiera también poner sobre la mesa otro tema que tiene que ver con sujetos obligados, pero la forma en que se obligan, y tiene que ver con transparencia proactiva. El capítulo de transparencia proactiva, si ustedes lo ven, va en dos sentidos, ¿no? En generar, más allá de las obligaciones de transparencia de oficio y a partir de la demanda de la sociedad, la publicación de información por parte de sujetos que ya son obligados. Pero aparte estamos incorporando una propuesta que me parece que es muy novedosa, y es la posibilidad de que también estos convenios se generen con particulares que realizan actividades que inciden en la vida pública, ¿no? Y esta es una parte que creo que vale la pena que comentemos en el apartado de sujetos obligados, aunque tiene que ver con transparencia proactiva, porque estaríamos, creo que en un tema sin precedente en materia de transparencia, y es la generación de acuerdos con particulares para que asumieran o aceptaran voluntariamente incorporarse a un régimen de transparencia cuando tienen este tipo de actividades. Y ahí me gustaría pues saber cuál es su opinión. Yo lo comenté desde la primera sesión. Esto es lo que le da el toque de una ley de siglo XXI frente a las legislaciones de otros países, inclusive la de Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí son acuerdos ejecutivos, y que lo pongamos por ley a mí me parece espectacular. O sea, la verdad es que aquí este tito un poco de blindaje con no está la compañera ONGera, pero los va a blindar, y la verdad es que el tema que decía, por ejemplo, el profesor Chopa de los concesionarios, yo quiero también tener la información de los expendedores de gasolina en el país. Son concesionarios al final del día y se han amparado en distintas ocasiones ante la Profeco por actos de autoridad, ¿no? Y cuando hicimos en su momento la aplicación de quiénes tienen las gasolineras, ¿no? Pues se ampararon y dijeron que porque publicamos información que está en nuestro poder, pero ahí entramos en pugna también, por ejemplo, con Pemex. Entonces, pues sí, la verdad es que no va a ser un tema de infinitum, y creo que como está, ayuda a que se pueda avanzar de manera proactiva quien así lo quiera hacer, ¿no? Sí, Francisco, gracias. A mí me gustaría ir más allá. A mí me gustaría que los particulares, y con esto hablo de las organizaciones de la sociedad civil o consorcios, o en su caso agrupaciones empresariales, pudieran acceder a la información que es pública, procesarla y eventualmente inventar, crear y aplicar pues apps para poder procesar todos los datos. Me parece que, por lo menos en la parte de transparencia, a lo mejor está en otra parte de la ley y no lo he visto, pero en la parte de transparencia proactiva no está tan específico. El punto es el siguiente, ¿no? Si mañana Mexicanos Primero quisiera procesar el Registro Nacional de Maestros, tal y como se publicó hasta 2012, lo podía hacer de forma muy sencilla. Iba por la base y se la entregábamos, ¿no? Hacía una solicitud de acceso y se la entregaba. Pero se le entregaba ya la base para poder procesarla. Sin embargo, si la veía prepublicada, publicada en la página, no podía procesarla de igual manera. Es la diferencia entre transparencia proactiva
y digamos datos abiertos susceptibles de ser procesados. Hay una gran riqueza en la información pública y la información que se publica, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Había un amigo que siempre distinguía entre opinión pública y opinión que se publica. Son dos cosas distintas. En este caso, me parece que si nosotros le damos ese derecho a los particulares y podemos determinar que una base de datos es pública o una serie de datos procesados por el gobierno son públicos o incluso en una versión pública, en un convenio que pueda haber entre quienes deseen procesar la base y el sector público para poder borrar datos personales, vamos a suponer, de esa base, que se puede hacer con un Master Data Management. Nosotros procesábamos 1.000 millones de datos anuales para el registro de maestros. Podemos dar un gran avance. El INEGI tiene 125 solicitudes y más de 10.000 accesos vía su portal de internet, recabando diferente información. Si nosotros logramos que la transparencia sea lo que hace el INEGI, estaremos del otro lado. Ese es el siglo XXI, creo que y es quizá la coordinación que debemos tener con el INEGI en esta propia estructura que plantea la reforma constitucional. Perdón, yo ya ni pedí la palabra, pero ya empecé a hablar. No, entre el INEGI, no, claro que no. Esa es la ventaja. Entre el INEGI, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación, creo que la reforma es muy futurista en ese sentido de decir, se tienen que sentar, se tienen que reunir y ver de qué manera colaborar para este tipo de cuestiones, ¿no? Porque hoy por hoy, Mexicanos Primero, tomando el ejemplo del Registro Nacional de Maestros, puede acceder a eso y hay miles y miles de páginas en PDFs que son imposibles de procesar. Entonces, si ustedes buscan ahí, bueno, ya no está, supongo, en el registro doña Elvester, si buscaban ahí a alguien con ese apellido, no lo encontraban, ¿no? Ya no lo podían encontrar porque no podían procesarlo. Si una dependencia, una entidad, un sujeto obligado, un orden de gobierno hiciera algo así, ese asunto, en vista de que hay un fundamento en la ley, podría ser atraído por nosotros, digamos, por la comunidad transparentosa nacional y decir, vamos a hacer de esto una base de datos abiertos al público y ordenarle a quien sea que la entregue a los particulares para ser procesada y publicada de distinta manera. Y entonces van a ver cómo esos datos van a pasar a ser publicados y van a ser susceptibles de procesamiento. Esa propuesta, que me he referido a ella en 2 o 3 ocasiones, no sé si qué presencia proactiva. Probablemente merezca un capítulo específico de datos abiertos, que disculpen, pero no sé si existe. Yo no lo vi de forma inmediata. No, ahorita te explico. Pero si le damos esa importancia del siglo XXI, estaremos yendo un paso adelante de lo que incluso esperan los legisladores. Sí. A ver, sí creo que va en el mismo sentido de lo que planteas, lo que hemos puesto en el documento, y quizá habrá que revisarlo para ver si está tan claramente reflejado de esa manera. Por una parte tenemos el concepto de lo que es datos abiertos, que es este formato, no le quisimos poner nombres porque la tecnología avanza rápidamente, pero es este concepto de un formato que nos permite reutilizarlo sin licencia, sin costo, en fin, ¿no? Y en el tema de transparencia proactiva hablamos, por una parte, de demanda de la sociedad, y por otra parte, de medios y formatos que más convengan a la demanda de la sociedad para reutilizar la información. Entonces, sí tratamos de utilizar redacciones genéricas, pero encaminadas, digamos, a lo que tú estás diciendo, eso por parte del sector público. Y lo que decía yo, por parte del sector privado, que más que reutilización de información sí sería incorporarlos a un régimen de transparencia por la labor particular que realizan, pero la intención en el sector público que pretendemos reflejar en transparencia proactiva sí es justamente la reutilización de información, que puede ser desde la generación de aplicaciones hasta generación de estadística, porque estoy haciendo una investigación y me interesa a mí sacar una estadística que el Estado no ha tenido publicado, no ha efectuado, y sí, efectivamente en un formato de datos abiertos, ¿no? O sea, esa sería la... Yo insistiría en un capítulo especial, distinto, porque me parece que si nosotros vemos como sociedad en general, en su conjunto, datos
gubernamentales, datos abiertos, cuyo procesamiento puede ser mejorado y entregado a los particulares para ser procesado, debidamente, digamos, resguardados datos personales, me parece que podemos hacer algo más. Mandamos un mensaje muy claro en términos de política pública. Hay un caso muy concreto, cuando estábamos a punto de terminar el Registro Nacional de Profesionistas, que este instituto pues, resolvió innumerables veces dar acceso al nombre y el número de cédula profesional de diferentes personas, servidores públicos, y no se cuidaba lo de la foto y eso, y yo como dije, no hay mayor dato personal que la foto de la cédula, porque uno normalmente sale muy joven y es la mejor foto que puede tener uno, ¿no? Por lo mismo había que tener control sobre ese dato. Pero tuvimos un solicitante de Tabasco que quería explotar la base de datos del Registro Nacional de Maestros y metió un recurso y luego metió una solicitud. Le dijimos, tú tranquilo que la vamos a publicar toda y la vas a... Porque al final lo que queríamos era hacerla pública para todo el mundo, ¿no? Y le estábamos terminando. Y luego metió algunos escritos diciendo que le habíamos robado su idea y que él había sido privado de una ganancia lícita. Dijo, no, pues lo puedes seguir haciendo, lo que pasa es que ya la gente va a entrar al de la SEP y no necesariamente al tuyo que tiene su hosting ahí en Tabasco, ¿no? Ese tipo de oportunidades son oportunidades de mercado también para prestadores de servicios, ¿no? Entonces, creo yo que si logramos un capítulo, por lo menos en ese sentido, podríamos estar mandando un mensaje interesante, sobre todo a la comunidad internacional que nos ha, con acuerdos y eso, ¿no? Que han hecho ustedes. Ok, Gerardo. Perdón. No, primero Gerardo. No te vi, Miguel, perdón. Gracias. Sí. Me encanta la idea que pasa un capítulo adicional. Incluso, y me encanta la idea, me sumo a la idea de Francisco, de que pueda haber incluso por el IFAI un catálogo de las bases de datos que tienen que ser obligatorias y abiertas. O sea, no solamente mexicanos, primero ya el IMCO se quejó de que bajaron la base de datos de las escuelas, de las calificaciones de las escuelas, con lo que ellos ganaron un premio nacional de transparencia el año pasado, y ahora lo que dicen es que pues, les es más fácil con hackers sacar la información que está en la página de internet uno a uno para chuparla y seguir haciendo el trabajo. Entonces, lo digo también en desagravio, que es que también hubo bases de datos que se publicaron en la Profeco, la base de datos de precios, que le hicimos pública, que pagué los 14,000 pesos al director general Maricón, que no quería publicarla, ya la bajaron. Igual el tema de las gasolinerías, también la bajaron. Entonces, creo que si se crea en el capítulo una referencia de que será este órgano garante el que definirá cuáles son las bases de datos y las características que tienen que tener para que pueda ser extraída de manera gratuita y explotada por cualquier particular nacional o extranjero, sería creo que un gran avance. Yo creo que sí me sumo a tu propuesta, Francisco. Un paréntesis, nada más, en eso habría que establecer en un transitorio pues, cierta temporalidad, porque esto de obligar a hacer bases con ciertas características, ojo, no todas las dependencias tienen las capacidades de hacerlo. Por eso que sea el órgano garante el que decida, oye, esta información creemos que es de beneficio público, y que sea este órgano garante el que haga el análisis de costo-beneficio con los convenios. Lo que se me ocurre es hacer un artículo como genérico, y creo que ya en la ley federal tendría que corresponder a hacer algo, y luego a lo mejor lineamientos, y en el ámbito local otro tanto por las distintas realidades que existen, ¿no? Y particularmente el transitorio tiene que tener cuidado en precisar que no se reviertan las que ya existen. Exacto, porque eso es importante. O sea, cuando desapareció todo el esquema de explotación de bases de datos en educación, en la Procuraduría del Consumidor, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Y de pronto todo el mundo, sorprendido, sí, todos al suelo, pero perdimos avances muy interesantes. Oye, sí. Oye, Ceci, yo creo que en base a lo que están comentando ellos, yo coincido con Gerardo en una primera instancia de que el capítulo es muy bueno, porque genera una obligación, tal y como está redactado, dice, los órganos garantes emitirán políticas. Es decir,
no nos podemos quedar ya nada más en que resolvemos recursos, ponemos la cultura de transparencia, ¿no? O cumplimos las obligaciones de oficio, no. Hay que hacer políticas públicas para que haya información que no sea de oficio, pero que sea útil para la sociedad, que es lo que dice Francisco. Pero además hay otro tema, el artículo 36 establece un poco lo que dice Francisco, dice, la información pública, publicada por los sujetos obligados, en el marco de las políticas de transparencia proactiva, se difundirán en los medios y formatos que más convengan al público, al que se dirige, de forma tal que propicie su reutilización, sin menoscabo que la misma se publique en el portal, que es lo del artículo 21. O sea, yo creo que ya está contenido gran parte de la preocupación de Francisco aquí. Yo creo que sí va en transparencia proactiva, porque así dejamos un poco al arbitrio de los órganos garantes qué cosas, de acuerdo al interés de la sociedad, se van haciendo bases de datos reutilizables. A mí me parece, por ejemplo, el Caminos y Puentes Federales, en base a su información de accidentes en las carreteras, crearon una aplicación muy buena, que tú vas en la carretera y te hace un foco rojo tu teléfono y te dice, cuidado, vas a llegar a una zona de alto índice de accidentes. Así es. Y eso ha bajado los accidentes. Todo ese tipo de cosas, que es información que tenía Caminos y Puentes Federales. Y lo único que hicieron fue alguien reutilizarla, hacer una aplicación para darle una seguridad al ciudadano. Las aplicaciones de tránsito y de tráfico que hay ahora son eso, son bases de datos reutilizables de alguna forma que están permitiendo que haya un beneficio. Yo sigo insistiendo que si no le damos al ciudadano una explicación de dónde está la utilidad de la información pública, vamos a seguir bordando en el aire. Entonces, tiene que haber algo práctico, tangible, que le permita al ciudadano creer que la información que el gobierno tiene, claro, y creo que los podemos seguir construyendo. Por eso me parece muy adecuado el capítulo, que los órganos garantes no nos quedemos con ser órganos garantes, resolver solicitudes, no, hay que crear lineamientos de políticas de transparencia proactiva, identificar la información que el ciudadano quiere y obligar o llegar a un acuerdo con el sujeto obligado para que esa información se publique en formatos reutilizables. O sea, yo creo que está contenido gran parte de lo que te dice Francisco, a lo mejor habría que agregar alguna redacción, pero a mí me parece que está ahí. Claro, y agregaría un párrafo que no leíste, Miguel, y que creo que también tiene que ver con la preocupación de Francisco, que dice, la actualización de esta información y su permanencia en el portal atenderá a los criterios que emitan los organismos garantes, en el entendido de que si sigue siendo de utilidad, pues tendrá que seguir publicada y actualizada cada X tiempo, ¿no? Yo insisto en el término, alguna vez discutimos si la Dirección General de Clasificación debería llamarse de desclasificación, ¿te acuerdas? Sí, perfecto. Que creo que así debería llamarse. Y así se llama ahora. Imaginemos una ley que no es Ley Federal de Transparencia o Ley Nacional de Transparencia o Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, sino una ley que se llama Ley General de Datos Gubernamentales Abiertos. Digo, estoy diciendo, pero imaginemos que cambiamos y evolucionamos el sentido y mandamos otro mensaje a los usuarios de la información, no el tradicional después de 10 años. ¿No? Sí. No el típico de rendición de cuentas. Así es, no el típico de que aquí a través de la transparencia se combate la corrupción, a través de que la transparencia es la solución para todo. Sí. Está probado que no es así, pero imaginemos el futuro y tratemos de alinear conceptos, si no en el título de la pieza legislativa, sí en los apartados. Sí. Que permitan dar esta sensación de que se va un paso adelante. Sí. Y me parece que es algo importante. Hay como mensajes de política pública. Si ustedes se fijan, el gobierno es muy bueno para mandarnos mensajes a través de sus iniciativas. Yo siempre he dicho, cuando negociamos con el gobierno, no toquemos sus mensajes políticos, entremos a los detalles y neutralicemos los efectos distorsionantes que pueda tener una regulación. Pero manda mensajes políticos. Con la ley de competencia combatiremos esto, con esto combatiremos lo otro, aunque a lo mejor no pase tanto como ellos dicen. El punto es que utilicemos esa estrategia en nuestra ley y digamos, esta es una ley de datos abiertos, ¿no? Es una ley para que la gente pueda aprovechar. Ese tipo de mensaje que al menos esperaría que se manejara en una pieza como esta. Correcto. Federico había pedido la palabra. Es un poco sobre la pregunta que nos hacías hace un rato, que está relacionado en relación a los convenios con los particulares para incluirse en las políticas de transparencia proactiva, bajo el tema que estamos en el tema de sujetos obligados. Sobre todo la pregunta que comentaste hace también al inicio era en los casos de sujetos obligados indirectos,
si tenía que haber o no un tema de portales de transparencia de determinados sujetos obligados indirectos, enfocados en el tema de los sujetos obligados. A mí me parece que esta es la salida. Hace rato se discutía si tendríamos o no que incluir a determinados sujetos obligados indirectos, no tanto las personas físicas que están parte de un padrón de beneficiarios, sino algún ente, digamos, una persona jurídica colectiva que recibe determinados recursos públicos. Yo creo que este es el mecanismo preciso a través de las obligaciones, o más bien a través de la política proactiva, de transparencia proactiva, donde podamos ir involucrando a los sujetos obligados indirectos que por sus actividades o proyectos resulten de interés público de relevancia social. Me queda muy claro que si además en el caso de particulares o de personas del sector privado reciben recursos públicos, pues formarían parte de esta parte de proactividad, que además, como bien se diseña en el proyecto, pues va a ser información publicada vía internet, va a ser información publicada vía el uso de la tecnología. Entonces, desde la perspectiva del sujeto obligado indirecto, me parece que ahí está el canal o la vía para quien reciba recursos públicos, podamos establecerles, digamos, en un tema de concertación de convenios, el de poder tener unos portales de transparencia de estos sujetos obligados indirectos, o que no son sujetos obligados indirectos, porque la fracción te lleva simple y sencillamente cuando la actividad producto resulta de interés público de relevancia social, lo cual a mí me parece que la ventaja que se tiene es que el propio sector privado se ve beneficiado en la venta de su propio producto. Si tiene publicado, además de a través en una coordinación o orientación por parte del IFAI de qué está haciendo, qué tiene, qué productos se hacen, pues esto también lo hace confiable a la venta, ¿no?, respecto de la sociedad. Entonces me parece que como parte del tema de sujetos obligados indirectos, o esta parte que es ser indirectos, los podemos tener en un tema de proactividad. A mí me queda muy claro cuando discutimos la mesa de información pública de oficio y el tema de transparencia proactiva, yo señalo que lo que me gusta del proyecto es que sí se maneja en infinidad en varias veces, en varios preceptos, conceptos como formatos reutilizables, conceptos como gobierno abierto en la propia definición, se habla de una política de transparencia proactiva, tanto para el sector público, por supuesto, y como acabamos de decir, el sector privado, en el tema de aglutinar tanto a la Federación, a los estados, al Distrito Federal, en un impulso de transparencia proactiva, para que más allá de la obligación pública de oficio al que están obligados, de manera adicional podamos enfocar la batería en esto. Creo que más bien el tema es esto que se encuentra de repente, que no lo entiende, una lógica de toda la ley, que está en cada parte. Si fuera necesario precisarlo, como bien se señala aquí, más que nada es aglutinarlo, porque me parece que está ahí. El tema de gobierno abierto me parece que está en el propio proyecto. Por ejemplo, se establece ahí una palabrita que me gustó mucho, que no la sé pronunciar, no sé si se llama explorabilidad o exportabilidad, que se manejan ahí algunas fracciones, que cuando te metes a Google, pues no significa más que parte de esto de los gobiernos abiertos. Y yo creo que eso forma parte del sistema nacional también de transparencia, donde juntos en el diálogo institucional entre federación, estados, los órganos garantes, federal, estatal, con la sociedad, con los sujetos obligados, pues podemos ir diseñando a través de concertación, de convenios, la digitalización, formatos reutilizables. Creo que en ese camino está la propuesta. A lo mejor no sé si de repente, aunque parezca no, la técnica legislativa, cuando pones un capítulo gobiernos abiertos, que ya está ahí, ya está en el proyecto, porque ahí está en el proyecto, yo sí veo parte del tema de gobierno abierto, a lo mejor simple y sencillamente un tema de técnica legislativa, el artículo que está en tal lado, que está en tal parte, que está en tal, lo ubicamos ahí. Yo creo que ahí podemos irle dando este concepto, pero yo sí creo que el diseño de la propuesta que se nos ha planteado sí camina en ese sentido, en el sentido del gobierno abierto. O por ejemplo, cuando se habla de documentar, la obligación de los sujetos obligados de documentar todo acto gubernamental, hay una parte que me gusta también. A ver, cuando vais a documentar, tome en cuenta el futuro. Bueno, no dice así, pero bueno, tome en cuenta el futuro, que puede ser motivo de acceso a la información, y considera además los formatos reutilizables. Creo que ahí están los temas de gobierno abierto. Creo que nada más hay que poner el capítulo, traerse los artículos en un diseño de articulado, y creo que ahí estaría el detonante para desmontar ese tema. Que a lo que te refieres es este tema de transparencia por diseño, ¿no? Pensar en documentar la información pensando de entrada que es información pública.
y en la medida de lo posible evitar las versiones públicas. Habrá supuestos en los que no se puede, pero tratar de que los documentos traigan lo que de entrada es público y que no contengan nada que innecesariamente vaya ahí a generar una versión pública o una clasificación, ¿no? Sí, que si no formato de utilización requiere que no proceda la versión pública. ¿No? Aquí yo soy ingeniero, pero creo que es un formato utilizable, pero en versión pública. Creo que hay maneras de garantizarlo a través de la tecnología. Lo importante es que pueden diseñar resultados. Pues no sé si hay otro tema respecto a sujetos obligados que se haya quedado en el aire o que tengan… Federico, ¿tú tienes algo adicional? No uso la palabra, pero solamente insistir en lo que comenté hace un rato, varias propuestas, pero insistiré particularmente en dos, en el tema de precisar, aunque aquí ya es que nosotros ya lo sabemos, no estamos hablando de lo que nosotros sabemos, sino lo que hay que llevar a donde no se sabe, que el acceso a la información pública de aquellas personas físicas o más que reciban recursos públicos, realicen actos de autoridad o ejerzan funciones públicas, deberá hacerse a través de la autoridad, ente o órgano organismo público a que se hubiera otorgado los montos respectivos o sea responsable de supervisar la actuación de esos particulares. Se queda muy claro porque de repente alguien dirá, oye, ahora que los que no tenían, que mucho tiempo no tenían como sujetos obligados, indirectos a que reciban recursos públicos o actos de autoridad, pues decir, oye, no va a ser a través de que va a poner unidades o comités, sino va a ser a través del sujeto obligado directo, seguir insistiendo en esa propuesta. Y otra, pero esa sí está, o sea, esa está en el propio concepto de sujeto. Es que a lo mejor ahí hay una confusión. Ok, bueno, no, mira, si está ahí, a lo mejor… En el concepto de sujeto obligado indirecto, lo voy a leer para… Sí. Dice, aquellas personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad cuya obligación de proporcionar información se cumple a partir de la difusión y acceso que realizan los sujetos obligados competentes, o sea, quien les dio el recurso. Bueno, sí, yo sobre todo el tema de la precisión, que eso es cuando la información la puedes publicar, digamos, tipo IPO, pero ¿qué sucede cuando haces una solicitud de información? Bueno, ahí lo dejo solamente como tal, si se considera que ahí está ya la propuesta y abarca hasta allá adelante, no nada más desde el aspecto de la transparencia, sino en el tema del DAI, derecho a acceso a la información como solicitud. Y la parte que comentaba de señalar esta fórmula que a mí me gustó en el modelo de la legislación del Distrito Federal. Ya sé que puede resultar cuestionable, habría que ver si ha funcionado o no, porque la problemática que se tiene cuando tú das, no diré algunos ejemplos en el caso local, que sí son sujetos obligados indirectos quien recibe una asociación deportiva, una cantidad de dinero o un apoyo o un beneficio, pero llega a resultar que cuando no solamente es cuánto le entregas, sino inclusive el tema del ejercicio del gasto, porque de repente, ¿sabes? Yo no entendería que una asociación deportiva de canotaje, está bien, le diste 20,000 pesos, pero ¿para qué fueron los 20,000 pesos? Si fue efectivamente para un kit deportivo, si fue efectivamente para fomentar o no el deporte en canotaje, y luego lo que llega a suceder muchas de las veces, oye, yo ya te informé de los 20,000 pesos, no hay información ni marco normativo en el que yo te pueda decir en qué se los gastó. Oye, entonces, ¿cómo se cierra el círculo precisamente no solamente de los montos, sino del ejercicio de los montos? La forma en el caso del DF lo que se señala es precisamente que las personas físicas o morales que reciban recursos públicos o realizan actos de autoridad deberán proporcionar a los sujetos obligados directos la información relativa al uso, destino, actividades que realicen con dichos recursos o respecto de los actos de autoridad que desplieguen. ¿Qué significa? Esta es una fórmula donde yo doy un recurso público al sujeto obligado indirecto, pero él tiene la obligación en términos de la ley de transparencia de dar informes de qué hizo, cómo se gasta. Eso es con independencia que otras legislaciones, otras leyes tengan que proporcionar informes. Lo que no nos gusta es simple y sencillamente decir, bueno, está muy bien ahí la obligación, pero pues nomás le di 20,000 pesos y hasta ahí se quedó. Solamente revisar la fórmula. Un poco detallar qué es lo que tienen que informar los que reciben recursos. Ese es la obligación de los sujetos obligados indirectos que ejercen actos de autoridad o reciben recursos públicos de dar información al sujeto obligado directo sobre el ejercicio de ese gasto. Sí, pero me refiero, tú propones, si entiendo bien, Federico, para tomar nota sobre eso, incluir un artículo que de alguna manera detalle qué es lo que tienen que entregar para que realmente haya una rendición de cuentas de ese recurso público. Ok. Además, creo que con la propuesta de redacción que hace Federico, no solamente van a ser indirectos, van a ser sujetos directos. Los partidos políticos, pongo el caso de los diputados locales en muchos congresos, reciben, y organizaciones de la sociedad civil, pero partidos políticos, diputados locales que reciben partidas de apoyo para gestión
de parte de los gobiernos estatales. Candidatos independientes. Y también agrupaciones políticas nacionales, esa parte no está detallada también en la lista, no sé si también habría que agregarlo, ¿no? Pero pues me encanta la propuesta de Federico. Espero que te vaya bien con los diputados del Estado de México. Sí. No sé si alguien tenga algún comentario adicional. Faltan menos de 10 minutos, pero... Lo de los recursos de revisión, perdón, traemos ese equipo. ¿Está previsto en algún análisis para hacer una instancia o fracción? Está en el... la siguiente... ¿dices para discusión, Blanca? Déjame. Es que quien tiene el calendario es Juan Pablo, pero aquí debo tener su correo, ahorita les digo. Lo que podemos hacer es que, lo que podemos hacer el próximo jueves, si les parece bien, es abordar este tema de los recursos y después sanciones y medidas de apremio, que puede ser que, sobre todo medidas de apremio nos lleva un poquito de tiempo, pero sanciones creo que puede ser bastante rápido, entonces los podemos juntar para abarcar todo lo que estaba previsto en un principio. El mismo jueves, ¿sí? El jueves concluimos. Sí, el jueves concluimos. Entonces meteríamos tema de recursos, o sea, medios de impugnación, digamos, y medidas de apremio. ¿Sí? Ok, perfecto. Perdón. Una pregunta que no sé, ¿una fracción parlamentaria qué sería? Un grupo parlamentario. Es que yo digo que el grupo parlamentario... ¿Lo metes en Congreso? Yo lo meto en, o sea, que creo que en los dos, o sea, depende, pero creo que estaría en el Congreso. Creo que estaría en el Congreso. Que sea el poder legislativo. Sí, si me permites, quien da el recurso es dentro del Congreso, es el que suelta el... Entonces quedaría como sujeto obligado de... Hay otro motivo. En muchos partidos políticos no interviene el partido en la configuración del grupo parlamentario ni en determinar quién es el líder, sino que son los mismos legisladores. Si me permite más, que lo comentan, voy a insistir en el tema. Por eso a detalle de quiénes vas a ser buen legislador. Forman parte del órgano legislativo. La propuesta es grupos o equivalentes. Grupos al final están reconocidos en el 31 constitucional. El tema es que no se te salga, por eso decía, no solamente es los municipios, decía yo, es estados, el Distrito Federal. No, por eso, y precisar eso, pues yo también me queda claro que a lo mejor en algún estado no le llaman grupo parlamentario. Se llama grupo parlamentario o fracción. Fracción o lo que se les ocurra, Digo, si le pones grupo o fracción, pues van a decir, pues entonces inventemos otro nombre, ¿no? Voy a dar un ejemplo muy rápido. Asociados. Por eso es importante. Por ejemplo, en una solicitud de información nos preguntan cuánto presupuesto o gasto le dieron a los grupos parlamentarios EPS. Y la normatividad te dice que los grupos parlamentarios recibirán un apoyo necesario y un recurso. Y la respuesta es que no recibimos el recurso. Y se hace una declaratoria de inexistencia. ¿Y cuál es la fórmula? Nosotros al final lo que resumimos es infórmales sobre el monto o la fórmula en la cual se ejerce el gasto por el grupo parlamentario. Si no le daban el recurso al grupo, si no hay una partida que se maneja desde la Secretaría o la Administración, el grupo sabe qué cantidad de que tiene, va llevando su listado de cuánto va gastando, manda los oficios a donde está el área administrativa de la legislatura, pero bueno, en el fondo es informarse de ese gasto. No te dan el dinero directamente para que tú lo administres, pero sí desde la oficialía mayor o desde la administración hay un dinero que corresponde al grupo parlamentario, una fórmula de gasto al grupo parlamentario. Por eso el detalle de los, perdón porque sigue existiendo, es muy importante los detalles de los obligados. Y caemos otra vez en la importancia de la definición, porque déjame todavía ir más allá. Digamos, existe la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política y yo desconozco cómo se maneje ahí el recurso, pero pues a lo mejor ahí también hay una cierta cantidad de dinero que uno podría pensar, digamos de buena fe, decir, oye, cuando estamos hablando del Congreso, pues nos estamos refiriendo a los órganos, a los órganos, pero si no lo detallamos, pues entonces
oye, no, pues sí vamos a transparentar los grupos parlamentarios, pero como no dicen nada de la Junta de Coordinación Política o de la mesa directiva o de cómo le llamen en cada estado, pues entonces eso no. O de igual forma las comisiones, ¿no? Acuérdense que hay comisiones legislativas y además las comisiones ordinarias y las extraordinarias y las especiales. Bueno, de ahí la importancia, ahí por ejemplo, pues llegar a alguna definición en la que se, otra vez, ¿no? Pues, hombre, que no, le pongan como le pongan o cualquier organismo dentro del Congreso, dentro del propio Poder Legislativo que reciban, manejen recursos públicos, ¿verdad? También se tiene que transparentar. Incluso se me ocurre que seamos muy específicos para que en el caso de una legisladora que hoy se declara independiente pero recibe recursos públicos como Laida Sansores, no va a decir, yo no pertenezco a ningún grupo, sí, pero recibe el salario y recibe dinero para hacer estudios. Entonces ahí sí tenemos que ser muy completos en qué es todo a lo que está sujeto el Poder Legislativo, ¿no?